En esta clase vamos a entrar en dos temas muy difíciles en cuanto a la consejería pastoral, que es la depresión y por otro lado el suicidio. Definitivamente no alcanzaría una clase y menos un video de 20 minutos para hablar de estos temas con tantas variables y además tan profundos, ¿no? Requiere un tratamiento mucho más extenso, pero a manera de mirada general vamos a estar considerando este tema y ustedes van a estar haciendo lecturas eh, esta semana, ¿sí? Van a leer a Clinton, van a leer a Hunt y recomiendo fuertemente que adquieran, por lo menos si no pueden leerlo en esta clase, porque no es requerido, es una lectura sugerida, el libro de Polisiuk, La depresión y su tratamiento. Él es un psicólogo cristiano que trata este tema, pero desde una perspectiva también pastoral, además de lo terapéutico, ¿no? Así que esta semana también tienen unos videos, especialmente uno sobre depresión. Y bueno, en este tema sabemos que primeramente lo más difícil es detectar la persona con depresión. En nuestros contextos eclesiásticos generalmente pensamos que una persona puede estar frustrada, desanimada, y el desánimo es otro factor que dentro de los temas de consejería también se pueden tratar, pero la depresión supera mucho más todo este tipo de frustraciones o desánimos, convirtiéndose en algo constante, un estado de ánimo o de desánimo, pudiéramos decir, constante, eh, con consecuencias muy duras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá da un caso Clinton muy eh, feo, ¿no? 20 de junio del 2001, toda la ciudad, el país y el mundo se conmocionó con la noticia de que Andrea Yates, en español, o Yates, había ahogado a sus 5 hijos uno por uno en la tina del baño. Las edades de los niños iban de 6 meses hasta 7 años. La primera reacción de todo el mundo fue preguntarse cómo pudo una madre hacer lo impensable, matar a sus propios hijos. ¿Qué, qué podría haber orillado a una madre a cometer un crimen tan aberrante, no una, sino 5 veces? En una palabra, la respuesta fue la depresión. No se trataba de una depresión normal, sino de una depresión psicótica, una depresión mayor que provocó que Andrea se evadiera de la realidad. Así que bueno, este caso que realmente es escalofriante con solo pensarlo, y remitir esto a una depresión es a veces un poquito complicado, ¿no? Pero fíjense hasta qué extremos puede llegar la depresión. Historias de estas se escuchan, quizás no tan llamativas como estas, pero bueno, pastores que se han matado por depresión, ¿sí? Eso se escucha muchísimo. Jóvenes con depresión, parece que la depresión ahora no es solo para gente adulta, los jóvenes, teenagers, adolescentes, con depresión que se suicidan, ¿sí? Entonces puede llegar a puntos serios, por lo tanto es muy importante en todas las lecturas que ustedes van a hacer detectar la depresión a tiempo y siempre estar seguro cuando damos consejo y vemos a una persona, estar atento a los red flags, a las banderas, a los detonadores de la depresión. Y si la persona dice, me siento deprimido, deprimida, no querer espiritualizar el tema siempre en este caso. Trabajar nuestra parte por entender que la depresión requiere un tratamiento, además de profesional pastoral, un profesional de la salud mental, ¿sí? Y a veces clínica también. La depresión hay que derivarla a profesionales. Ustedes van a tener aquí este link, pueden encontrarlo en el PowerPoint anexo a la clase, y recursos también de derivar a personas con depresión. Repito, especialmente en ciertos círculos cristianos donde se tiende a espiritualizar todo, tener cuidado con el aspecto de la depresión, ¿sí? Porque a veces la persona, para quedarle bien al líder cristiano, al pastor, a la pastora o al diácono, a quien sea, le dice, no, no estoy bien, entonces lo que le dije, la depresión ya pasó. O pongámoslo al revés, el pastor o líder
eh, cree que con una oración lo va a solucionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ora por la persona. Señor, en el nombre de Jesús, si pido que esta depresión tú estés sobrando en esta persona, que la llenes con tu Espíritu Santo. Si somos un poco pentecostales, echamos fuera demonios, lo cual no es sugerible en este caso. Sí, tener cuidado en este tema. No, ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Tener cuidado, porque a veces los pastores, líderes, queremos resolver el caso así en un santiamén y podemos estar creando más problemas que otra cosa. Entender que la depresión es un estado que a veces no se va con una oración, simplemente. Puede que sí, usted intente, usted ore, ¿sí? No estoy diciendo que no ore, ore por la persona que le confesó o usted vio de que puede estar deprimida, ¿no? Pero trabaje además con las herramientas este, complementarias de las terapias. ¿Sí? No es bueno dejar a una persona deprimida en ese estado. La depresión es un estado donde, como dice acá, se la presiona constantemente. Acá Hunt hace el ejemplo de una almohada, o Clinton, perdón, hace el ejemplo de una almohada que está bajo constante presión de una plancha. No es que uno le pone la plancha y le saca la plancha a la almohada, ¿sí? Y la almohada vuelve a su estado. Estas son depresiones situacionales o momentáneas, ¿no? La depresión, más vale la crónica, ¿sí? Son presiones por un tiempo prolongado. Esta es la diferencia con una presión momentánea. Todos tenemos momentos de, llamémosle, presión temporal, ¿sí? Y luego volvemos a nuestro estado, ¿sí? Pero luego la depresión sí, crónica es un estado constante de presión, ¿sí? Se le conoce como depresión clínica, como trastorno, no es lo mismo que las fluctuantes o breves, como les he mencionado, estado de ánimo. O sensación de tristeza, lo cual es normal también, decepción o frustración. La depresión clínica es un trastorno más grave que dura entre semanas y meses y en ocasiones años. Depresión clínica, sus síntomas son tan graves que interfieren con la rutina diaria de las personas. ¿Eh? Entonces, detectar si es una depresión. Y si uno no está seguro, repito, siempre trabaje con gente que puede abordar este tema desde un lado clínico. Siempre, siempre, siempre. Mándelo al médico. ¿Sí? No tengo seguro, pastor, que voy a ir a un psicólogo me va a sacar la cabeza. No, no, no. Aconséjeme usted no es psicólogo, pastor. No. Mándelo al médico. A veces los médicos con otro tipo de entrenamiento pueden darse cuenta si la persona está deprimida y necesita algún tipo de tratamiento diferente a lo que es una mera oración, ¿no? Por la persona. Y repito, acá no estoy desconfiando en el poder de Dios a través de la oración, al contrario, usted ore por la persona. Acá es un trabajo que se hace complementándolo con los trabajos clínicos, ¿sí? Así que no se tiene por qué oponer. Tampoco hay que remitirlo solamente al profesional y uno desentenderse, al contrario, acá hay que trabajar de la mano. Entonces, el trastorno distímico o distemia es una depresión crónica de baja intensidad. Trastorno bipolar, conocido antes como depresión maníaca, es un tipo de trastorno anímico que provoca alteraciones afectivas graves. Trastorno afectivo, ahora, el trastorno bipolar, yo he visto gente que abusa de este término en las iglesias a veces, de que esta persona porque tiene cambios de ánimos es bipolar. Hay que calmarse un poquito con ese tipo de estigmatización de personas, así que no usar estos términos simplemente para el label o etiquetar a una persona que a veces tiene cambios de ánimo, ¿sí? O como dice la Biblia, una persona de doble ánimo, ¿no? Entonces puede que sea un trastorno bipolar, pero no necesariamente, ¿sí? El trastorno afectivo emocional o depresión invernal, por ejemplo, es un caso grave de tristeza invernal cuando la persona experimenta falta de luz solar, por ejemplo, vitamina D. Esto pasa especialmente en lugares donde se carece de este tipo de eh, fuente de luz. La palabra etiología significa, bueno, acá desorden de carácter basado en la etiología. Etiología significa causa u origen.
Primer tipo de depresión etiológica es el desorden de carácter provocado por una mala salud, ¿sí? Esto significa que hay cambios no saludables en el cuerpo provocados por una enfermedad que provoca depresión psicológica casual. Por ejemplo, el 20 a 40% de las personas que padecen un trastorno neurológico, mal de Parkinson, enfermedad de Huntington, Alzheimer, esclerosis múltiple o infarto, desarrollan una profunda depresión durante su enfermedad. ¿Sí? Segundo tipo de depresión etiológica es desorden de carácter inducido por una sustancia, significa que se ha introducido algo en el cuerpo que provoca la depresión. La sustancia podría ser un medicamento, drogas, exposición a una toxina, por ejemplo, al alcohol, los sedantes, píldoras de control de natalidad, medicamentos para ciertas enfermedades como la de Parkinson. Así que fíjense que hay aspectos que pueden causar depresión a veces y que vienen por temas médicos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar con el médico en estos casos. Síntomas depresivos y maniáticos o maníacos, estado de ánimo depresivo permanente, poco agrado por las actividades normales, cambio significativo en el apetito o peso corporal, fatiga o pérdida de energía. Cuando usted ve estas cosas, sí, refiéralo a un profesional y usted haga la parte pastoral, ¿no? Disminuye la capacidad de pensar con claridad o de evaluar o de concentrarse, movimientos más lentos, más agitados, muy poco o demasiado tiempo de dormir, ¿sí? O duerme poco o duerme mucho, sentimientos de falta de valor personal o culpa excesiva, pensamientos o intentos de suicidio son casos extremos. Muy bien. En este caso, cerramos los aspectos de depresión. Repito, acá usted puede continuar lectura con Polisiuk y si decide explorar un poco más este tema en el foro de esta semana, si ha encontrado casos de consejería donde ha aconsejado personas con depresión, por favor ahí puede comentar, puede compartir su experiencia o si quizás usted ha experimentado algún tipo de consejería en este área, puede también de alguna manera expresar qué consejos sirven para este tipo de problemática. Repito yo para resumir el tema de la depresión, es trabajar con profesionales y uno hacer el acompañamiento bíblico espiritual, pero cuidado con no cortar caminos, tomar atajos, es decir, usted está en pecado, ¿sí? Puede que la persona esté en pecado, pero en este caso la persona está bajo un estado de desánimo constante que lo frustra a un punto que a veces se quieren quitar la vida, ¿no? O quieren actuar de manera dañina. Entonces, ver cómo guiar a esa persona, encontrar más que nada esperanza en Cristo. El que está deprimido no ve la luz al final del túnel. ¿Cuál es nuestro factor? Dar esperanza, más que andar condenando a la gente. Hay que tener mucho cuidado en esto, más que andar echando fuera un demonio. En este caso, el pastor líder puede dar esperanza bíblicamente y espiritualmente. Suicidio. Suicidio es la culminación trágica, letal de un proceso psicológico originado por sucesos no resueltos que inducen la depresión y la desesperanza. Entonces va conectado, ¿no? El suicidio con la depresión. Alguien que se plantea el suicidio no puede ver ninguna esperanza de que el futuro será distinto al pasado o al presente doloroso. Así que con el consejo que les di para que ustedes den, o que han dado seguramente, esto lo conecta con el suicidio. Definitivamente alguien que llega a este punto no ve solución, ¿sí? La depresión todavía tiene algún puntito de esperanza y uno está llamado a encontrar esos puntitos de esperanza que la persona todavía tiene para trabajar desde allí, ¿sí? En cambio, en el suicidio la persona ya no ve solución del tema. Eh, el riesgo de suicidio es mayor dentro del primer año siguiente a un intento fracasado. Generalmente, si una persona intentó suicidarse ya una vez, va a ser mucho mayor su intento siguiente, ¿sí? O más acentuado. Los hombres tienden a usar medidas más violentas para suicidarte, pistolas, autos, a menudo tienen más éxito de alguna manera, ¿no? O sea, logran el suicidio más que las mujeres. Las mujeres tienden a intentar suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, pero son menos eficaces en el intento porque usan medios menos letales, pastillas, cuchillos, etc.
A menudo el suicidio y el abuso de drogas van de la mano. Las drogas influyen a un 25-50% de los suicidios. Lamentablemente en este tiempo, en la escuela de mi hijo, la secundaria, una high school donde va mi niño, dos jóvenes se suicidaron de 17 años, una chica y un jovencito con problemas de homosexualidad. La jovencita parece que estaba influenciada por drogas. Las drogas más un estado de crisis seguramente personal hicieron que la chica vaya y se tire de un puente a un freeway donde estaban pasando carros a alta velocidad. El solo pensar en esto es traumático, ¿no? Y yo estuve orando por mi hijo, ¿no? Guiando a mi hijo, ¿no? Pero no era compañera de él directamente, pero era una chica de la escuela. Entonces, tener mucho cuidado en este caso, ¿no? Detectar. Ahora, el punto cuando digo detectar, porque, por ejemplo, esta jovencita, uno la miraba y era la chica más exitosa, ¿sí? Una de las líderes de un grupo de danza de la escuela. Uno podía ver fotos en el Facebook, en el Facebook o en cualquiera de las redes y era una chica súper bonita, súper feliz se la veía. Es muy difícil a veces detectar depresión que esté conectado al suicidio. Pastor que aquí creo que fue en Corona, 45 años, con una familia formada, niñas bellas, una iglesia creciente y floreciente, se suicidó. Eh, Uno piensa, la pregunta es qué lo llevó a esta persona a hacer eso, ¿no? Definitivamente hay mecanismos internos en el pensamiento de esta gente o sustancias, en el caso de esta jovencita, asumo, porque está en investigación el caso es reciente, donde llegan a la conclusión de que no hay nada más por hacer, aún así con una vida a priori exitosa. Entonces, detectar a veces la depresión conectada al suicidio es muy difícil. Y acá es donde el trabajo pastoral es muy importante, ¿no? Eh, en las iglesias podemos hacer un trabajo preventivo, ¿sí? Y tener un trabajo muy cercano con jóvenes o con adultos que uno note. Y aun cuando uno no nota, la consejería preventiva es muy recomendable en este sentido. En temas de suicidio, mucho más que abarcar, obviamente, si uno tiene gente en la iglesia que ha experimentado el suicidio de algún familiar, bueno, tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento y tener un cuidado sumo en cuestiones pastorales, de si la persona que se suicidó se fue al infierno, cuestiones por el estilo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces la tradición cristiana nos ha enseñado eso, y en este sentido hay que ser muy sabios y nunca tomar esa ruta. Sí, el determinar quién va al infierno, quién va a la presencia de Dios, es cosa de Dios, algo que no somos nosotros. Nosotros estamos para infundir esperanza, consuelo, fortaleza hacia las familias. Los escucho en el foro, nos vemos la semana siguiente. Bendiciones.